Mi madre defendió a la persona que me traicionó. Me dijo que yo era el problema. Creí que lo perdía todo hasta que entendí por qué ella lo hacía. Mi madre defendió a la persona que me traicionó. Me dijo que yo era el problema. Creí que lo perdía todo hasta que entendí por qué ella lo hacía. Yo, Alejandro, de 32 años, no había imaginado que la lealtad podía verse así, encubierta, torcida, como una venda que tapa una herida pero permite que la infección siga extendiéndose. Hasta que todo explotó. Empezó con una factura equivocada, o al menos así me lo pintaron. Teníamos una pequeña agencia de diseño y gestión de proyectos, yo me encargaba de la parte creativa y Ricardo, de la administración y ventas. Habíamos levantado el estudio con esfuerzo, no éramos grandes, éramos precisos, y los primeros clientes eran amigos de amigos. Ricardo tenía don de gentes, sonreía, recordaba nombres, prometía plazos exactos. Yo hacía entregas limpias y seguía adelante. Por eso me sorprendió cuando la primera queja apareció. Hay una transferencia que no llegó, Alejandro, ¿qué pasó con ese anticipo?, dijo Renata cuando me llamó desde la casa de un cliente. Renata había sido mi amiga desde la universidad y ahora era nuestra gestora de cuentas, había empezado como freelance y terminamos contratándola. Su voz sonaba rasgada, más por preocupación que por enojo. ¿Una transferencia? No he tocado nada. Revisa con Ricardo, contesté sin pensar. Ricardo decía que él había controlado todo y que yo debía concentrarme en los diseños. Se me hace raro, dije, yo no manejo pagos. Al día siguiente otra queja, y luego otra. Una clienta nos dejó una reseña fría en la página, la comunicación con la agencia fue confusa, promesas que no se cumplieron. Empecé a recibir mensajes directos de clientes preguntando por facturas. Yo lo vivía como una pesadilla, llamadas, correos, preguntas que no podía responder. Ricardo siempre aparecía con calma, estoy revisando todo, tranquilo. En privado, su mirada venía con una sugerencia, tú eres muy intenso con las cosas, Ale. Relájate. La noche en que la primera transferencia que efectivamente faltó se hizo pública, lo recuerdo con una claridad que me duele. Fue una reunión en la cocina, con mi madre, Patricia, y Ricardo como invitado porque estaba arreglando un par de cosas en la casa. Apretaba la taza de café hasta que mis dedos se marcaban. Yo no he movido dinero que no es mío, le dije a Ricardo, con la voz más firme que pude. Si algo pasó, lo resolvemos, pero no me vas a decir que yo lo hice sin pruebas. Ricardo me miró con esa sonrisa que siempre dejaba una sombra. Alejandro, creo que estás reaccionando mal. Los clientes están preocupados, y yo me encargo. Necesitamos que te concentres en los diseños. A veces te dejas llevar por lo emocional y tu trabajo se resiente. No quiero pelear, solo quiero que esto se arregle. Mi madre intervino de modo casi automático, hijo, calmes. Ricardo tiene razón. No cuesta nada dejar que él lo resuelva. Yo la miré. No esperaba que ella se pusiera de su lado tan rápido. Ella siempre había sido mi roca, vigilaba mis cuentas cuando yo me olvidaba de ellas, corregía mis contratos sin que se lo pidiera. Que eligiera esa postura dolió de una manera que fue más allá de la lógica. No es que esté de su lado, dijo ella, con la voz baja. Es que te pone nervioso estando así. No necesitamos pelear en la casa. ¿Nervioso por qué?, pregunté. Por no tener pruebas de los cargos que me ponen, por tener clientes avisándome que no recibieron facturas. Patricia respiró, y en esa respiración hubo algo que apenas pude detectar, una pequeñísima vacilación. Pero al ver a Ricardo, y a su sonrisa, decidió sostenerla. Patty, le llamaba Ricardo con un tono casi paternal, como si fueran colegas de una trayectoria que no compartíamos. Tú conoces a Alejandro, y sabes que él puede ser impulsivo. Lo mejor es que él confíe en mí mientras arreglamos esto. Ella asintió. Y yo me fui a dormir con la sensación de que la casa ya no era un refugio. Las semanas que siguieron fueron una tortura lenta. Clientes que habían estado felices comenzaron a pedir devoluciones. Un proveedor dejó de contestar mis mensajes. En una fiesta entre colegas, alguien sugirió que mi agencia estaba mal administrada,
No pareció una acusación venial, hubo una certeza en la voz. Empecé a preguntarme si era yo el que no había visto algo. Pero cada correo que revisaba, cada contrato que releía, me decía lo contrario, las cuentas eran transparentes, las órdenes estaban respaldadas. Entonces, ¿quién estaba moviendo dinero y por qué las pruebas señalaban hacia mí? Lo que nadie veía era que, mientras todo se desmoronaba, Ricardo se mostraba más tranquilo que nunca. Sonreía a los clientes, arreglaba plazos con una calma teatral, y en las reuniones familiares narraba anécdotas sobre cómo estaba salvando el negocio. Patricia le aplaudía, y eso volvía a dolerme. Empezaron a llegar mensajes de familiares preguntando si estaba deprimido, si necesitaba ayuda. Algunos amigos dejaron de contestar. La presión externa se hizo física, miradas en reuniones, llamadas perdidas de socios, mensajes privados que sugerían que mi capacidad para dirigir el negocio estaba comprometida. Renata fue una roca en ese periodo. Una tarde, se plantó en mi estudio con una mochila y una determinación que casi me hace llorar. Vámonos a la fuente, dijo, no podemos esperar a que todo se derrumbe. Esa fuente fue la computadora principal que Ricardo manejaba cuando yo no estaba. Renata tiene paciencia para las cosas que yo no tengo, se pasó horas revisando correos, archivos y, sobre todo, los adjuntos. Encontró correspondencias extrañas, facturas duplicadas, correos enviados desde cuentas que parecían nuestras pero con ligeras variaciones. También había un zip con copias de seguridad. Nada espectacular a simple vista, pero Renata empezó a seguir hilos, nombres de clientes, direcciones de correo que coincidían con transferencias, firmas que no cuadraban. Ricardo tiene todo organizado para que parezca un error administrativo, me dijo sin levantar la vista del teclado. Mueve pequeñas cosas aquí y allá, cambia un nombre en la factura, y si alguien pregunta, aparece como que tú te retrasaste en el seguimiento. Me mostró una cadena de correos donde se veía como él mismo respondía con calma a clientes preocupados, ofreciéndose a solucionar el problema. Decidimos confrontarlo. Fue una conversación que esperaba que resolviera todo. Lo llamé a la sala, Renata estuvo en el umbral, con los ojos fijos en la escena como si ya supiera el final. Ricardo, comencé, tenemos evidencia de facturas duplicadas y transferencias que no coinciden. Explícame qué está pasando. Él levantó la cabeza y sonrió. Esa palabra, evidencia, me parece que vienes con la predisposición de acusar. ¿Dónde están esas pruebas, en tus archivos o en tu cabeza? En el correo, en las copias que Renata encontró, dije. No es mi cabeza. Entonces, muéstralas. Su tono era calmo, el mismo tono con el que un domador de leones aconseja a la gente. Yo llevo la contabilidad, Alejandro. Conozco esos correos. Si hay algo extraño, puede ser un error de sincronización entre tu cuenta y la nuestra. No te conviene volverte paranoico, eso te hace perder objetividad. Mi madre, en la puerta de la cocina, apareció otra vez con café. Tranquilos, ¿por qué no se calman? Esto lo arreglamos juntos. Me miró y, en su mirada, había una mezcla de amor y de decepción que dolía. Al terminar la charla, Ricardo se quedó en la sala con una expresión de satisfacción fingida. ¿Lo ves, Ale? Todo es un malentendido. Tú te obsesionas demasiado. Renata se quedó cerca de mí y me tocó la espalda. Guarda todo. Fui yo quien hizo copias de seguridad anoche, me susurró. A partir de ahí todo escaló. Ricardo empezó a dejar caer pequeñas verdades a las personas. Alejandro ha estado estresado, malhumorado. No ha estado al 100%. Parecía que estaba estableciendo una narrativa, yo era inestable, él, el sensato. Patricia, con esa necesidad de proteger lo que percibía como debilidad en su hijo, se aferró a la figura del mediador. No quiero que mi hijo se destruya con esto, me dijo más de una vez, y cada vez que lo decía, abrazaba a Ricardo con la confianza de quien cree haber encontrado un ángel en el momento justo. Lo que nadie supo en ese tiempo fue que Ricardo comenzó a hacer algo que yo no alcé a ver, me aisló. Le presentó mi aparente inestabilidad a otros como prueba concluyente, y la gente, por cariño a mi madre o por la reputación de Ricardo, comenzó a apartarse. Perdí contratos que había construido por años.
Los mensajes que antes eran efusivos pasaron a ser formales y cortos. Y en ese vacío, Ricardo se ofreció a asumir proyectos que yo mismo había iniciado, con la tranquilidad de quien se cree dueño del timón. Una noche, harto, fui a la casa donde vivía mi madre. La encontré sentada en la sala con Ricardo y su sonrisa, viendo un partido de fútbol. Entré sin anunciarme. ¿Por qué?, le pregunté a mi madre. ¿Por qué lo defiendes así? ¿No ves lo que está pasando? Patricia me miró, y por primera vez vi en ella algo que no había visto antes, una línea de cansancio en la frente, como si llevara tiempo sosteniendo un peso. Hijo, dijo como si me hablara a un niño que había perdido un juguete, lo defiendo porque tú te alteras, porque dejas que los sentimientos te gobiernen. Él es práctico. Me da paz. No me das paz, repliqué. Te está usando. Ella negó con la cabeza. Eso es muy drástico, Alejandro. Confío en él. Y creo en lo que él dice. ¿Qué quieres que haga? Que lo escuches a mí también, respondí. Que por una vez pienses que quizá no estoy exagerando. Fue entonces cuando, fuera de control, le dije algo que ahora me hace sentir vergüenza y rabia a la vez. Te vale más su palabra que la mía porque él te dice lo que quieres escuchar, porque te dice que no eres nadie sin él. Hubo un silencio que cortó la sala. Patricia se levantó y, con una calma que me dolió, dijo, si eso piensas de mí, quizá nos equivocamos los dos. Y se fue a su habitación. Ese fue el punto en que sentí que el núcleo de mi vida se resquebrajaba. Los días siguientes fueron un descenso. Hubo más clientes que dudaron, más contratos que se nos escaparon. Una noche me llegó un mensaje anónimo que decía que me iban a reconocer como responsable de un mal manejo de fondos. La presión se volvió asunto público en círculos cerrados. Pobre Alejandro, qué lástima, decían en la universidad, es una pena que no pueda controlar sus impulsos, susurraban en ferias y eventos. Ricardo capitalizaba cada duda como si fuera moneda. Y entonces Renata descubrió algo que cambió la dirección de todo, un audio. Estaba escondido en una carpeta con nombre inofensivo en la copia de seguridad que ella había hecho. Era una grabación de una reunión que yo recordaba vagamente, pero en el audio, la voz de Ricardo no tenía el barniz. Hablaba con alguien por teléfono, era una conversación áspera, sin la sonrisa que yo veía en persona. Sí, ya lo tengo todo bajo control. Lo dejamos nervioso, la gente lo dejará solo. Y cuando lleguen las quejas, yo me encargo de calmar los ánimos. Nadie se enterará de que fui yo quien, bueno, ya sabes. La voz tenía un matiz de victoria que me heló. ¿A quién le hablaba?, pregunté. Renata me mostró otro archivo, un mensaje de voz que mi madre había enviado a Ricardo, con la voz temblando. Gracias por ayudarme con lo de Alejandro. No sé qué haría sin ti. Y luego, al escucharlo completo, un segundo audio donde Ricardo le respondía con palabras que a la distancia sonaban suaves pero que en el contexto eran veneno, tranquila, yo lo haré. Solo confía. Al final, Alejandro entenderá que todo fue por su bien. En la conversación se escuchaba a Patricia al fondo, minuciosa, con una pequeña respiración que parecía alivio. Esa misma noche, Renata y yo nos miramos y decidimos que era tiempo de actuar. Reunimos todo, correos, facturas, el audio, y una cadena de pagos que, aunque no mostraban números grandilocuentes, sí mostraban direcciones y movimientos que no coincidían con lo que decía Ricardo. Pensamos en la mejor manera de exponerlo. No queríamos destruir a nadie sin pruebas, pero las pruebas estaban ahí. Antes de hacer nada, fui a ver a mi madre. La encontré en la cocina, sola, con una taza fría de té. Se la llevé sin decir nada, y ella tomó la taza como si fuera lo único que la sostenía. Me senté y le dije, mamá, tengo pruebas de que Ricardo me ha traicionado. No levantó la vista. Yo lo sé, dijo con una voz que parecía haber sido usada por alguien mucho mayor. Me miró y, por primera vez, su defensa me pareció un escudo frágil. Yo sé lo que hace. Mi pecho se apretó. Entonces, ¿por qué lo defendiste? ¿Por qué le diste la palabra cuando me veía sufrir? Ella cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que llevaba años. Porque él me dijo cosas que no supe confrontar. Me habló de oportunidades,
de cómo ayudaría a los dos, y me dijo que si yo lo apoyaba, él sería protector. Me hizo creer que iba a cuidar de ti. Y cuando comenzaron los problemas, me ofreció una explicación simple, que tú te estabas dejando llevar. Sus manos temblaban. Yo quería creerlo porque al creerlo me sentía útil. Si él decía que yo debía apoyar, entonces yo apoyaba. Fue un error. Eso no es defensa, repliqué, con la voz rota. Eso es colaboración con su mentira. Ella asintió. Lo sé. Y me culpo todos los días. Se detuvo, respiró hondo, y entonces dijo algo que me dejó sin aire, pero no todo lo que hice fue en su favor. Me quedé paralizado. ¿Qué quieres decir? Lo defendí en público porque no podía afrontar la idea de que me hubieras hecho daño y haber sido yo quien no supo protegerte, explicó. Si lo desafiaba delante de él, podría haberse cerrado y haber destruido la única puerta que tenía para ver qué hacía en realidad, ¿entiendes? Pensé que si lo mantenía cerca, podría ver sus manos. Me equivoqué. Y ahora pago el precio de haber confiado. Su confesión era una confesión de culpa y de estrategia mal entendida. Me sentí alternando entre rabia y un extraño consuelo. No era que ella fuera la aliada que imaginé, era una mujer asustada que había tomado una decisión terrible creyendo que protegía. ¿Entonces qué hiciste?, pregunté. El día que le pediste que revisara las cuentas, le dejé estar solo en la contabilidad. Pero en las noches, cuando él creía que yo dormía, yo revisaba sus mensajes. Encontré cosas que me hicieron sentir culpable, conversaciones con personas que no conozco, órdenes de pago que salían de nuestra cuenta hacia direcciones que no eran de proveedores. No supe qué hacer. Él me presionó, me dijo que si lo exponía, me hundiría con una historia que nadie creería. Me mostró pruebas, algo que hice hace años y que pensé que nadie recordaría. Me chantajeó. Sus ojos buscaban mi rostro. Me pidió que lo defendiera. Y por miedo, lo hice. La palabra chantaje golpeó con fuerza. Patricia había sido manipulada, no por bondad, no por ingenuidad total, sino por miedo. Ricardo había jugado no solo con mí, sino con quien se suponía que me protegería. ¿Qué clase de prueba?, pregunté, apenas capaz de sostener la mirada. Un papel viejo, una decisión que tomé antes de que nacieras. No es algo ilegal, pero es vergonzoso para mí. Él lo guardó como un seguro. Me dijo que si lo contaba, sería excluida, que la gente me vería diferente. Y yo creí que protegería a la familia si lo callaba. Patricia lloró en su taza. Así que defendí al hombre que me chantajeaba. La comprensión de eso recontextualizó todo. Las defensas públicas, las declaraciones de calma, la forma en que había apartado mi dolor, no era que mi madre me negara por crueldad, sino que la manipularon con miedo. De pronto entendí por qué sus acciones eran tan contradictorias, había hecho lo opuesto de protegerlo abiertamente porque le habían puesto una pistola emocional. No lo sabía, dije en voz baja. Pensé que eras indiferente. No soy indiferente, respondió ella, y su voz retornó a la firmeza con la que me educó. Solo estuve equivocada y cobarde. Pero también te digo algo más, hay cosas que yo no podía contar a nadie porque él tendría la llave para rompernos. Así que, por un tiempo, fingí creerle para poder espiar. Para poder juntar pruebas. No supe cómo decírtelo sin ponerte en peligro. Eso fue el giro que recontextualizó todo. Su defensa pública no era fidelidad plena a Ricardo, era la actuación de alguien que, por miedo, escogió la apariencia para vigilar. Era una traición con intención diferente, no la entrega simple, sino la jugada fruto del terror. A partir de ahí, mi estrategia cambió. No buscábamos venganza por despecho, buscábamos justicia. Hicimos un plan con Renata para recopilar pruebas sin exponer a Patricia. Ella sabía que si salía a la luz su confesión, la familia podría romperse, y su miedo era real. Pero me sorprendió su decisión, si esto ayuda a Alejandro a limpiar su nombre, lo haré, me dijo con la voz rota. Ya no quiero más mentiras. Con paciencia y cuidado, fuimos juntando correos interceptados, facturas forzadas a parecer duplicadas, y la secuencia de mensajes donde Ricardo hablaba con proveedores falsos.
Patricia aceptó entregarnos los audios y los mensajes que tenía, con la condición de que todo se manejara con responsabilidad. No quiero destruir sin razón, dijo. Solo quiero que la verdad salga. Su colaboración fue un acto de contrición. La confrontación pública la organizamos con precisión. No queríamos un hinchamiento, queríamos evidencia. Llamamos a clientes que habían sido afectados, algunos aceptaron hablar, otros, por miedo o conveniencia, prefirieron no hacerlo. Pero los suficientes coincidieron en decir la verdad. Al mismo tiempo, presentamos todo a una autoridad competente, con copias firmadas de documentos y las grabaciones. No queríamos que esto se quedara en rumores, queríamos que hubiera responsabilidad. Cuando le pedí hablar a Ricardo frente a nosotros, su expresión varió entre sorpresa y desprecio. ¿En serio creen que me van a atrapar con un montaje?, dijo con desprecio. Patricia lo miró con una mezcla de rabia y pena. Ricardo, ¿qué hiciste?, preguntó apenas. Él dio una risa corta. Pensé que era necesario tomar decisiones para mantener la agencia a flote. Si Alejandro no estaba en condiciones, alguien tenía que hacerlo, dijo como si fuera un héroe que obró por el bien común. No lo hice por maldad. Mentiras, dije. Lo hiciste para controlar. Para sustituirme. La verdad salió como un río desbordado. Los correos, los teléfonos, los recibos inconsistentes, todo dejó de ser pequeñas cosas y se convirtió en un patrón. La red de protección que Ricardo había tejido en torno de sí comenzó a deshacerse. Clientes que lo habían defendido se sintieron traicionados. La autoridad tomó medidas de investigación. Ricardo perdió contratos esa misma semana, proyectos que había asumido fueron rescindidos con cláusulas por fraude y mala fe. La noticia se expandió en círculos, y donde antes había dudas, ahora había condena. Pero las consecuencias no fueron limpias ni sin dolor. Patricia pagó su colaboración con un precio alto, muchos amigos y conocidos la juzgaron por haber defendido a Ricardo. Fue criticada en el grupo de vecinos, algunos dejaron de invitarla a reuniones. En la familia, hubo días de silencio y miradas que pesaban. Ver a mi madre enfrentar el reproche público por algo que hizo por miedo fue casi peor que el daño inicial. Ella aceptó, sin justificar, su error. Y a la vez, su valentía al ayudar a exponer la verdad me enseñó quién realmente estaba de mi lado, no la mujer que actuó por miedo, sino la que, aun con miedo, escogió finalmente la verdad. Ricardo enfrentó consecuencias reales, dejó de trabajar en el área, perdió clientes y tuvo que enfrentar demandas por malversación y fraude en algunos contratos. No fue una caída cinematográfica, fue lenta, llena de papeles y testimonios. Pero el daño que sufrió fue proporcional a lo que había hecho. Lo vi, pocos meses después, regresando cosas, cerrando cuentas, haciendo llamadas con la voz quebrada. No hubo golpes, ni venganza física, mi venganza fue mi reconstrucción y la exposición de la verdad, y las consecuencias legales y sociales fueron la medida. Recuperé clientes, no todos, y no sin trabajo. Tuve que recomponer relaciones que estaban tensas. A Renata le ofrecieron una posición en otra agencia por el trabajo y la ética que mostró, ella decidió quedarse y ayudarnos a reconstruir. Mi madre pasó por un proceso público de retractación, disculpa y reparación, habló en algunas reuniones, pidió perdón, aceptó que su error había sido grave. Lo hizo con la voz temblorosa, pero con la firmeza de quien entiende que el amor no exime de responsabilidad. La verdad reordenó la casa. No fue un final feliz de cuento, hubo pérdidas y relaciones que no pudieron recomponerse. Algunos amigos no volvieron. Algunas contraseñas quedaron con huellas de incredulidad. Pero lo que entendí, en el corazón de todo eso, fue que la lealtad no siempre se manifiesta de forma clara. Mi madre me había defendido, sí, de la manera equivocada al principio, la defendió por miedo y por manipulación. Pero en el momento en que la verdad tuvo que salir, ella la eligió aunque eso la pusiera en evidencia. Fue la única que, pese a su error, se arriesgó a pagar el precio para que yo pudiera recuperar mi nombre. Una tarde, meses después, estábamos los tres en la cocina, Patricia, Renata y yo. La luz entraba por la ventana y no había urgencias, solo la música lejana del día. Patricia me tomó la mano y dijo,
no pedí el perdón de nadie. Solo quería que supieras que hice lo que pude cuando supe que te estaban destruyendo, aunque mal, aunque tarde. No fue perfecto, respondí, pero a estas alturas me bastó saber que no te habías rendido. Renata, que siempre tiene una palabra más pragmática, añadió, lo que hiciste fue peligroso, pero también fue imprescindible. Lo importante ahora es cómo reconstruimos. Miré a mi madre y vi, por primera vez sin la nube del resentimiento, la complejidad de una mujer que había sido madre, que había tenido miedo y que finalmente actuó. Comprendí que a veces la defensa no es una bandera que se levanta con claridad, sino una maniobra torpe en la bruma del miedo. Aprendí a distinguir entre quienes nos hieren por acción consciente y quienes lo hacen desde el pánico. No busco la venganza por venganza. No quiero que lo que nos pasó sea solo un relato de daño. Quiero que sirva para recordar que la verdad puede requerir sacrificios incómodos y que la lealtad tiene formas contradictorias. Ricardo recibió su castigo de la justicia y del mercado. Patricia recibió el castigo del juicio social. Yo recibí la posibilidad de recomponer lo que tenía y, lo más importante, la comprensión de quien estaba realmente de mi lado, no la que me defendió con palabras fáciles, sino la que, aun con miedo, se atrevió a enfrentar la verdad conmigo. Actualización: algunos amigos me pidieron que aclarara algo, no planeamos una trampa ni buscábamos humillar. Actuamos con pruebas y ante las instancias correspondientes. No tengo gusto por la ruina ajena, lo que hubo fue la necesidad de reparar la traición. Reflexión final: la traición duele más cuando viene de manos cercanas. Pero la lealtad no es un gesto único, es un conjunto de acciones, muchas veces contradictorias. Aprendí que quien te defiende desde la sombra, aun con miedo y errores, puede ser tan real como quien te acusa desde el frente. Quizá la lección más dura es aceptar que amar a alguien no te libra de equivocarte gravemente, y que perdonar no significa olvidar, sino decidir cuidadosamente con quien reconstruyes tu vida.